Buenas tardes y gracias por venir. En el anterior La Puerta Cerrada os agradecí que hubierais venido con la lluvia, no sé si recordáis, estuvo lloviendo bastante y hoy está lloviendo fuego. Hay un termómetro en la esquina de ahí en la panadería, que es digital, y cuando he llegado por la tarde, es un termómetro que le está dando el sol constantemente, ¿no? Y cuando he llegado por la tarde marcaba 56 grados. Yo le llamo el termómetro de la esperanza. Cuando llego a trabajar es como, vamos, en verano. Bueno, a puerta cerrada número 28. Hoy es 17 de junio y, como siempre, empezamos con efemérides. El 17 de junio de 1952 murió Jack Parsons, científico de la NASA, poeta, practicante de la magia negra y de Telema, la religión ocultista de Aleister Crowley, cuyos orígenes los encontramos en Gargantúa y Pantagruel. El mismo día, pero de 2008, murió ejecutado el asesino en serie de niñas pequeñas Tsutomu Miyazaki, a quien, debido a una deformidad en las manos, la prensa nipona llamó Drácula. Hace 159 años se llevó a cabo el primer tratamiento antiséptico quirúrgico y hace 141 de la llegada a Nueva York, procedente de Francia, de la Estatua de la Libertad. Sin dejar Francia y 54 años después, un tocayo mío fue el último guillotinado en público. La cuchilla de la guillotina siguió afilada y amputando cabezas tras los muros hasta 1977. También fue un 17 de junio cuando Ruth Tucker recibió el riñón amputado de otra persona. Fue en 1950 y es un hito de la historia de la medicina. Y hoy se cumplen 429 años del nacimiento de Juana de la Cruz, una mística española que, entre otras cosas, predijo el día de su muerte, y suyas son las palabras: no pidas nada, no quieras nada, no preguntes nada. Tan solo 6 años después nació otro místico, San José de Cupertino, cuyas levitaciones llegaron a ser tan incontrolables que a día de hoy es el patrón de los astronautas. Y el 17 de junio de 2016, el usuario de YouTube llamado Ping Fong subió el vídeo con más reproducciones de la historia de YouTube. ¿Sabéis cuál es? Miedo me da. Baby Shark, Baby Shark. Es un vídeo de una familia de tiburones. En fin. Hoy no se celebra el Día Mundial del Tiburón, pero sí el de otro animal de sonrisa oblonga que cada año se cobra la vida de más de 1000 personas. El más temible de los reptiles, el rey lagarto. Estoy hablando del cocodrilo. Y también se celebra el Día Mundial del Violín en conmemoración del nacimiento de Igor Stravinsky. Para terminar con las celebraciones, en estos momentos estarán en sus fiestas de cumpleaños Kendrick Lamar, Paulina Rubio, Ken Loach y una poeta nacida en Segovia, Elvira Sastre, pero ella no es la poeta que nos interesa hoy. La poeta que nos interesa hoy y siempre es Ángela, Segovia, precisamente. Sí. Ángela, bienvenida. Muchas Muchísimas gracias gracias por aceptar la invitación, por hacer el esfuerzo con el día que has llevado hoy de acabar a las 8 de la tarde estando en Alcañiz, provincia de Teruel. No sé si habías estado alguna vez antes por estas tierras. No, primera vez y todavía no he visto más que 10 metros, pero deseando ver un poco más. Me ha encantado esto de las efemérides, es muy divertido. Intento seleccionar aquellas que puedan tener algo sí, de relación sí. con... Luego me pasas el dato bien del levitador este que... De San José de Cupertino. Cupertino. Sí, es uno de tantos místicos, hay un montón reconocidos por la Iglesia. Sí, que levitaban. Sí. Y algunos, pues eso, de una cosa incontrolable. Sí, rite, pero... No, pero es que es verdad, o sea... Puede llegar a ser problemático. Solemos empezar con un juego, una serie de preguntas rápidas que llamamos el test literaturita y que te voy a hacer y tú puedes responder más o menos con rapidez. Si alguna pregunta no quieres responder, pues no respondas, ¿vale? Uh-huh. Así que te grabo por aquí y empezamos. Sí, vamos a quitar la Coca-Cola para este momento. Allá vamos. ¿De quién son las últimas páginas que has leído?
De Pierre Mabille, Vale. en Atalanta. ¿Lees varios libros a la vez o uno detrás de otro? Sí, muchos a la vez. De hecho, yo te he visto salir del taxi con dos. Sí. ¿Subrayas, doblas esquinas, dibujas, escribes en los márgenes, usas lápiz, usas Todo. boli? Boli. Boli, ¿no? Directamente. Mm. Postura, lugar, mueble favorito para leer. Cama, la verdad. Y si no, sofá. Rutina de escritura, alguna manía, algún ritual. Por las noches. ¿Escribes con brújula o con mapa? Sin brújula y sin mapa. ¿Librería de cabecera? No sé decirte, es que todo, o sea, muchas librerías amigas. No te quieres mojar con ninguna, ¿no? Es que No la tienes, ¿no? no, es que tengo mucho cariño a muchos libreros y libreras. Claro. Unas librerías increíbles en España, la verdad. Ujú. Sí. ¿Tienes algún gurú literario o prescriptor infalible? ¿Una amiga, un crítico? No, la verdad. No. También sin brújula y sin mapa. Muy bien. ¿Y has asegurado haber leído algún libro sin haberlo hecho? He asegurado haber terminado algún libro que no he terminado. Muy bien. ¿Primer libro de la infancia? ¿O alguno que recuerdes? Así como libro. Es que claro, hay esta distinción, yo creo, un poco cuando de niño lees el primer libro que ya consideras como un poco de adulto, ¿no? Sí, ¿Sería me un sirve poco ese. por ahí? Quizás Momo, de Michael Ende. Muy bien. ¿Y el libro que más veces has recomendado? No soy muy recomendadora, no soy una persona que recomiende mucho, pero quizás probablemente el libro del que más veces haya hablado sea 2666. De Bolaño. Sí. ¿Solo con tilde o solo sin tilde? Con tilde. Lo dices muy segura y muy Sí, convencida. sí. ¿Alguna vez has robado un libro? Una. Vale. Sí, soy cobarde para eso. Bolaño En está- unos grandes almacenes, además. Bolaño estaría orgulloso de ti. Y la última pregunta es la que deja el anterior invitado, que en este caso fue Borja Navarro, autor de, Ay, qué guay, de en serio Perros fue de caza. Borja, qué chuli. ¿Lo conoces a Borja? Pues no lo conozco, pero me gusta su libro. ¿Lo has leído? Sí, A mí me gustó mucho, muchísimo, sí. sí, sí. Vale, pues Borja Navarro, que por cierto, te lo prometo, me escribió ayer, creo que fue ayer, preguntándome por Joy, que se la acababa de comprar y que a ver qué me había parecido a mí. Ay, bueno. Pues no, Así que ojalá. sepas que también te va a Ojalá leer a sí. ti. Bueno, pues Borja no sabía a quién lanzaba la pregunta y dijo, ¿intentas leer las obras en su versión original? ¿Se referirá a la lengua? Claro, sí, a la lengua. No, la verdad. O sea, tratándose de poesía, si es una lengua como el inglés, el francés o el italiano, que pueda más o menos, o el gallego o el catalán, sí que leo en ambas versiones, pero en narrativa la verdad que no. Vale. Ahora te tocaría dejar a ti una pregunta colgando para el próximo invitado o invitada, que nadie sabe quién es, ni siquiera yo. ¿Tengo que inventármela ya o puedo decirla después? Si te acuerdas, puedes decirla después, pero no te fíes de mí. Oye, si no la dice ahora, me acuerdo. ¿te acordarás? Sí. Vale. Pues eso, luego no tiene por qué estar relacionada con la literatura, ¿eh? Vale. Puedes preguntar lo que tú quieras. Vale. Bueno, en la solapa de los libros de Ángela simplemente pone, habréis visto, que nació en las Navas del Marqués y que todavía escribe. No es necesario saber mucho más, pero confío en que la humildad de Ángela me permita remarcar, por si alguien no lo sabe, que Ángela Segovia tiene una sólida trayectoria como poeta y como investigadora. En 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven y su trabajo como investigadora le ha llevado a vivir en Francia, Chile o Perú.
Debo dar las gracias al Gobierno de Aragón, gracias Gobierno de Aragón, que financia una parte de los gastos derivados de estos encuentros, ya sabéis, y si no, pues lo remarco yo, no sería posible que Ángela estuviera aquí hoy. Y gracias también a Miguel Serrano Larraz, escritor y amigo que te presentó hace unas semanas en la librería Cálamo de Zaragoza. Antes de haber leído una sola página de Joy, por cierto, Joy es la novela de la que vamos a hablar esta tarde, publicada en La Uña Rota. Pues bueno, decía que antes de haber leído una sola página, le pregunté a Miguel por la novela y me dijo: la novela y ella maravillosas, droga dura. Aquel mensaje fue suficiente para convencerme a mí. Nos conocemos con Miguel, quiero decir... Bueno, él también es drogadura, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Que en aquel momento yo no supe entender que las palabras droga dura no eran hiperbólicas ni metafóricas. De eso me di cuenta al leer la novela. Viene confesión de las mías. Muy pocos libros han tenido la capacidad de perturbarme de la forma en que lo ha hecho Joy. El impacto psíquico ha sido brutal. Hubo días en los que creía, de verdad, os lo prometo, haberme hundido en el abismo. Hasta mi mujer me preguntaba que qué me pasaba y yo le decía que tenía que ser por el libro, que me estaba afectando mucho. No, déjame terminar. No estoy exagerando, de verdad. Notaba como a mí me pasa una cosa cuando me acerco a ciertos territorios, que noto cómo llega a la garganta la angustia o la depresión, no sé, bueno, yo creo que ya me estáis entendiendo y me llega a la garganta. Y entonces me recordé lo de Miguel, lo de droga dura, y tanto que sí. Y hoy engancha y se hace con el control de tu mente. No es un libro que devores, es un libro que te devora a ti. Y hoy es un demonio con forma de novela, o tal vez sea un ángel. Y cuidado, que nadie me malinterprete, porque todo esto es el mayor de los elogios. Las novelas como Joy son difíciles de encontrar, son literatura en extinción, un viaje órfico, un milagro o tal vez una tragedia. Todavía sigo algo descompensado. He tenido pesadillas horribles en las que sufría brotes psicóticos, perdía la pierna y, para colmo, no me veo del todo capacitado para conversar con la creadora de una obra de estas dimensiones, lo digo de verdad. No obstante, lo voy a intentar. Y entonces, mi primera pregunta es, Ángela, ¿cómo demonios has escrito esto? Demonios, nunca mejor dicho. Sí, igual demonios es la respuesta. O cómo, y la segunda sería, ¿cómo te has recuperado? Pues sí, realmente después de una depresión. Sí. Literal, o sea, sí. O sea, hubo un año de depresión después de escribir este libro. Claro, o sea, iba a decir... Es que te iba a decir, me alegro. Hemos empezado, hemos empezado por ya, lo más... pero es que tenía que confesar, tenía que decir esto, porque de verdad lo digo con toda la sinceridad. Bueno, voy a seguir explicándome, pero o sea, no me extraña, yo la sentí llegar, de verdad, y todavía hoy, cuando he tenido que preparar esto, es como introducirte. Entonces no me quiero imaginar, en tu caso, como creadora, el tiempo que hayas estado, que imagino que no es una novela que se haya escrito en poco tiempo, no tiene pinta. Entonces, imagino que ha debido de ser un tour de force, o sea, un... Absolutamente, sí. Ahora os cuento, cuando me digas. Sí, no, puedes contar lo que quieras, claro. ¿Sí? A mí me interesa mucho lo que quieras contar también, que a lo mejor es una pregunta muy personal, ¿no? No, o sea... claro, es que ha sido todo un proceso. Bueno, hola, gracias por estar aquí. No sé si habéis leído el libro. Yo creo que la mayoría lo habrán leído o estarán a punto de terminar. Lo digo por temas de spoilear o no spoilear. Yo creo que más o menos, a mí me gustaría tocar bastante, sin a lo mejor... Creo que no pasa nada porque no es un libro en el que eso tenga tanta importancia, ¿no? En todo caso, pero bueno. Claro, es que
en realidad son muchas cosas para mí las que suceden. A mí me pasa que también que en las presentaciones que he ido haciendo desde que salió el libro, también me pasa que me suelo emocionar, o sea, como que me cuesta también volver a entrar y de hecho la corrección del libro fue un momento también de, a ver cómo ahora, o sea, ya lo había soltado y es como ahora vuelvo a meterme y no quería, o sea, no quería hacerlo, era algo como, obviamente, una lectura íntegra del texto ya antes de ir a imprenta hay que hacerla, o sea, no se puede no hacer, es como demasiado... quién sabe qué puede pasar ahí, qué rata puedes ver o qué no, hay que hacer esa lectura. Pero fue difícil aceptar que tenía que meterme otra vez. Y son varias cosas, porque han sido como una serie de esfuerzos en paralelo, ¿no? O sea, por un lado, el asunto que está en el fondo del libro, que en el fondo es pues, el problema del mal, quizás. Y la promesa de la inocencia también. Pero bueno, un poco ese es como había que descender ahí. O sea, si quería realmente abordar eso, tenía que descender a ese infierno. Y por la noche, además, porque has dicho que escribes por la noche. Claro, esa fue la otra cosa. La forma de llegar también. Que tuve un hijo. Y entonces fue como una locura porque a ver, primero un par de años de preparación, porque claro, era un poco el paso también de la poesía a la narrativa y eso para mí implicaba aprender como una metodología personal que bueno, no me valía cualquiera. Yo tenía bastante claro más o menos lo que quería estar sintiendo mientras escribía y más o menos al lugar al que quería llegar, pero me costó bastante tiempo de laboratorio y de experimento y de trabajo llegar a ese lugar. Muchos quebraderos de cabeza y bueno, mucho trabajo. Y luego cuando ya más o menos coincidió que de repente ya todas esas herramientas y esas estructuras más o menos habían como generado un poco de vida, tuve un hijo y entonces tuve que escribir el libro durante los primeros años de mi bebé. Bebé que no fue a la guardería porque en Madrid es carísimo ir a la guardería. Y entonces escribía por la noche, tampoco tenía otra opción. Pero además tenía que escribir en la cama con el bebé, porque el bebé si yo me levantaba lloraba a los 15 minutos. O sea, no había manera de dejarlo ahí e irse. O sea, estaba siempre en mi pecho. O sea, es bastante loco, sí. Guau, Ángela, normal que luego tuvieras claro, entonces, una caída, ¿no? Creo que fue también un poco como, claro, adentrarme en un terreno muy pesadillesco y unos años de mucha falta de sueño. Como de una aventura, como así, subir una montaña así con pocas fuerzas, pero subirla. Y tanto. Yo cuando terminé el libro volví a hablar con Miguel Serrano, para explicar mis sensaciones. Le hablaba del cine de David Lynch como lo más parecido a Joy, y él me confirmó que tú habías reconocido esa influencia. Totalmente. De la misma forma que no puedo explicar con palabras cómo me afecta Inland Empire, que es mi peli favorita de Lynch, y que cada vez que la veo me destroza también, pero seguiré viéndola toda mi vida, tampoco puedo explicar con palabras qué significa para mí Joy. Y por eso decía lo de que me veo de alguna forma un poco incapaz. Pero sí que siento el arrojo para afirmar que has conseguido escribir una novela con la gramática de las pesadillas que mencionabas ahora y con la ausencia de leyes que concede lo onírico al mismo nivel que Lynch. Esa prosa atmosférica llena de misterio y de tensión, donde nada es lo que parece y todo es lo mismo. Esa escritura rizomática, un laberinto de sueños sucesivos, dice un personaje en un momento. Esa escritura elíptica, otra cita, al contar una historia hay muchos detalles que se omiten. Es mejor aceptarlo, flotar alrededor. Eso es además como muy al principio, como a modo de advertencia, ¿no? No sé hasta qué punto utilizas tus sueños y tus pesadillas como herramientas
para la escritura? No sé si tienes un diario de sueños. No, o sea, es que yo creo que sí, como que los sueños y la imaginación, la visión, diría, más que distinguiendo como la imaginación voluntariosa de la imaginación que se recibe, que esa sería como un poco la visión, están un poco al mismo nivel, ¿no? Entonces, para mí los sueños sí que es verdad que como que impregnan mucho mi día a día. No necesito apuntarlos, la verdad. O sea, sí que es verdad que soy una persona que sí, o sea, como que los sueños se mantienen en mi vida. O sea, no, forman parte de mi día igual que el resto de los elementos, ¿no? Me acompañan. Cuando logro dormir. pero sí que practico, o sea, sí que... Bueno, David Lynch, de hecho, habla mucho de la meditación trascendental. Sobre todo habla de eso y del café y cigarrillos, ¿no? Sí, claro. Son las 3 cosas de las que suele hablar bastante. Sí, sí. Y él habla de, bueno, pues de estar como, de que las ideas llegan como, pues, como cuando estás pescando. Entonces tienes que estar mucho tiempo ahí y de repente pescas un pez. A lo mejor no es el que esperabas, entonces tienes que estar otro montón de rato hasta que pica el que justo estabas esperando. Que claro, esto de la idea me parece como muy gringo, muy yankee. Yo no creo tanto en la idea, pero sí creo como en la imagen. O, no sé, de pronto aparece como un algo que te lleva. Un algo que te lleva, que es como una apertura de la mente, como de las capacidades de la mente, que eso es la escritura, ¿no? Es diferente cuando se trata de una prosa o cuando se trata de un poema, porque yo creo que cuando estás tejiendo una prosa tienes que tener muchos más hilos y entonces como que claro, eso requiere como más virtuosismo, digamos, como de aferrar todo eso, ¿no? Y además que al principio se te caen las telas, entonces tienes que aprender cómo mantenerlas ahí tensas como para ir cosiendo. Pero sí, creo, creo que trabajo un poco como con algo que tiene que ver con el sueño, en tanto que viene de un lugar que no es la plena conciencia, que es como otro estado de la conciencia. Por cierto, mira qué casualidad, el marcapáginas que he utilizado es una postal que me regaló mi mujer y lo he llevado dirigido por David Lynch. Lo llevaba ahí sin darme cuenta, de verdad. Es muy bonito. Bueno, sin abandonar Lynch, algunos personajes son muy lynchianos, ¿no? El caballero de la silla de ruedas, el mayordomo, Musset, el hombre de los fideos, la señorita Littlewood y Tomás, descrito como muy alto, como un gigante. Yo con su aparición fue la primera vez en la que pensé en Lynch y en el gigante de Twin Peaks. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué. También la influencia de Lynch en mi mente es muy grande, a lo mejor lo veo. Pero también podríamos comparar estos personajes con esos personajes extraños que también forman parte del crecimiento de los protagonistas de las novelas de caballerías, que creo que es otra influencia que creo que tiene mucho peso en Joy. No sé si... Sí, totalmente. O sea, está como todo el universo de los cuentos tradicionales también, las fábulas y desde luego las novelas de caballería. Y yo creo que el capítulo 3, que es el capítulo que se llama Joy de los Forets, y que fue el primero que escribí, claramente como en el tono y en la forma de presentar a los personajes, un poco, bueno, tiene un poco esa atmósfera y muchos elementos y guiños también a Perceval, sobre todo, ¿no? Sobre todo a Perceval, sí. Sí, porque creo que Joy y Perceval ambos viven aislados en la naturaleza o bosque. Ninguno de los dos creo que conoce su nombre. Perceval no tiene contacto con el mundo hasta que se va con unos caballeros que bien podrían ser los vendedores ambulantes de Joy, y se van en busca del Santo Grial, que también tenemos un objeto dorado, cacharro dorado, algo... y luego está el símbolo
que se repite varias veces, de las gotas de sangre sobre la nieve, que es un momento epifánico en Perceval. Y he sacado 4 citas de Joy. Cuando la niña se despierta, ve una gota de sangre en la hierba y se da cuenta. Continúa. El rojo de la sangre destacaba en el blancor de la mañana invernal, como un colgante. Qué cosa tan rara. Era una gota de sangre que relucía a la luz de la luna. Y un último ejemplo, parece una amapola en la nieve. Yo creo que queda, me imagino que eso sí que es... Sí, yo estoy muy enamorada de esa novela del cuento del Grial. Pero incluso te diría como hay como todo ese universo de literatura medieval que es también la literatura de los trovadores. E incluso pues el arte medieval en general, ¿no? Hay una cosa, hay un texto, uno de los un texto de Tristán y Isolda de Beroul, que es como el fragmento más antiguo que se conserva de esa historia, que creo que es del siglo XI, si no me equivoco, donde se narra, bueno, pues un fragmento de este enamoramiento, a causa de un filtro amoroso, ¿no? Porque es un pecado. Isolda estaba casada con el rey, no podía tener una aventura amorosa con Tristán, pero ella es víctima de un filtro amoroso y entonces como se desata la tragedia. Y es un texto que me parece bellísimo porque es completamente salvaje, como mucha literatura medieval en la que suceden cosas tremendas, ¿no? Se describen actos de una violencia terrorífica, sin ambajes, ¿no? Con la mayor tranquilidad. Y a la vez hay una dulzura en los gestos que también es sobrecogedora, ¿no? Cuando se han escapado y se han declarado su amistad, ¿no? Porque de alguna manera están juntos en esa especie de tragedia. Y se acuestan el uno al lado del otro en el bosque y ponen la espada entre medias para que el rey, si les ve, sepa que no ha pasado nada entre ellos, ¿no? Son como escenas muy conmovedoras, ¿no? Y cómo se van resolviendo pues, los elementos. Y pasa lo mismo con el personaje de Perceval, que a mí lo que me enamoró de ese personaje desde el principio es la tremenda inocencia de este personaje. Es un muchacho cuya madre ha criado sin contarle nada de lo que está pasando en el mundo, porque ha perdido a su marido y a sus otros hijos en la caballería andante. Y entonces ha decidido que a su hijo pequeño, lo único que le queda, no le va a contar nada de que existe la caballería andante, porque eso es como... Claro, para los hombres de los alrededores de la corte del rey Arturo es mayor peligro, ¿no? Y entonces el muchacho crece en un mundo dulce de bellas palabras, sin tener ni idea de su nombre ni de nada, ¿no? Y un día, tirando flechas, sale de las tierras cultivadas de su madre y se adentra en la floresta, que eso es o sea, ya solo eso es como belleza máxima, ¿no? Y efectivamente se encuentra con estos caballeros andantes. Él nunca había visto una armadura, imaginaos, ¿no? Y de repente esas armaduras destellando a la luz, él cree que son ángeles, ¿no? Y se lo pregunta directamente, ¿sois ángeles? Y durante toda la aventura es un personaje que todo el rato es idiota, ¿no? Porque no sabe nada del mundo. No sabe, todo el rato hace preguntas inconvenientes, comete actos inconvenientes, le roba un anillo a una doncella porque cree que tenía que hacerlo, porque todo es como que muy extraño, pero siempre desde un lugar como muy de niño, muy bondadoso, ¿no? Y al final esos actos de ingenuidad total son los que le llevan a conseguir su hazaña, ¿no? A convertirse en caballero de la corte de Arturo y a ver pasar la lanza sagrada y el grial, ¿no? Entonces es como que, bueno, eso me parecía como el ensueño, ¿no? de una época que quizás, ¿por qué no traer a la nuestra, ¿no? En la que todos estamos ya tan resabiados y resabidos, ¿no?
que parece como que la ironía es la única herramienta como posible de conocimiento y un poco como que se utiliza constantemente en la cultura y en el ámbito intelectual para desmontar y desarmar lo demás, ¿no? De una forma muy brutal, ¿no? Y que no siempre sirve. Hay veces que la ironía sirve mucho, evidente, pero no siempre, a veces es solamente destructiva, ¿no? Y entonces a mí me parecía como un sueño pensar en coger un personaje de estas características y traérnoslo a la actualidad. Ya en Dostoyevsky, el idiota, resulta muy extraño también este personaje para una sociedad ya como esa, pero pensar en un personaje de estas características en el siglo XXI, pues todavía resulta más extraño, ¿no? Entonces eso como que lo conecta a algo como un poco arquetípico de alguna manera, quizás, ¿no? Sí. Sí. Siguiendo con esto, Joy, el personaje de Joy representaría el bien, la inocencia extrema que decías, la ingenuidad, que por cierto ingenuo viene del latín y significa nacido libre. Qué bonito, ¿no? Y Joy también tiene mucho de niño salvaje, de hada, de niña daimónica, porque no sabemos si es un ángel o un demonio. Todo esto lo sabemos, pero lo que no sabemos es lo que siente o lo que piensas siquiera. No lo saben los personajes, no lo sabe el lector, lo sabes tú. No, yo tampoco. No, de verdad. No lo imaginaba. En cambio, su peripecia sí que nos coloca frente a conflictos morales, pero curiosamente nos hace enfrentarnos a esos conflictos desde una postura amoral, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, Que es un poco bueno, esto que estabas diciendo, ¿no? Porque esa inocencia extrema como poco hace que esa destrucción se tambalee, ¿no? sí, es un poco como bueno, pues darnos cuenta de que al final tendemos a pensar como con una lógica muchas veces dual y eso hace como que esta lógica coloca los conceptos muchas veces los ubica en forma de contrarios, ¿no? Claro. El bien y el mal, la inocencia y la violencia. Y en realidad, o sea, la literatura puede hacer algo interesante, que es desplazar estos conceptos que son más abstractos, al ponerlos sobre la página, les da una espacialidad. Eso al menos es como mi mente más o menos lo imagina. Eso quiere decir que si sitúas el mal al lado de la inocencia, se están tocando. No es una relación de uno, o sea, como la luna que tapa el sol, ¿no? Sino como que es como un eclipse, más bien. Y bueno, yo creo que es difícil probar de forma lógica esto que estoy diciendo, pero creo que en la vida no deja de suceder. Y entonces, bueno, la experiencia de la literatura para mí, un poco lo interesante es que vaya a esos lugares que son difíciles de discernir, difíciles de explicar, difíciles de creer. Y claro, una moral estricta, pues no, obviamente no permite eso. Y a mí me parece que no es el lugar interesante para acceder a la literatura. Uno de los libros que estoy leyendo ahora, por cierto, es una biografía de Chesterton sobre William Blake, que escribió El matrimonio del cielo y el infierno. Y bueno, creo que ahí está dicho todo. O sea, realmente sí, estaría perfecto leer ese libro y ya es que no haría falta añadir nada más, pero en el fondo es eso, es como que está o sea, para él el mundo angélico es el mundo de lo ordenado, y que quizás el mundo de la moral puede, pues, en ese sentido puede considerarse como el mundo angélico, sobre todo dogmatizado por una iglesia, ¿no? Porque en la Biblia no se representa así.
y el mundo demoníaco pues sería el mundo del desafío, de la pasión, del placer corporal también, ¿no? De la sensualidad. Y él dice que es necesario que ambos mundos estén entremezclados, ¿no? Y critica mucho que haya parte de los místicos que solo quieran escuchar los ángeles y no quieran escuchar a los demonios, cuando ambos son en realidad la misma criatura, ¿no? Y bueno, pues supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Mira, he encontrado, tengo algunos ejemplos extraídos de Joy, de estos opuestos que se pueden tocar, ¿no? La noche se había vuelto fea y justamente por eso era hermosa. Mirad, me encontré un angelito, aunque puede que sea un diablillo. Cualquier inocencia tiene el rostro vuelto hacia su propio final. Gritos de dolor, a veces parecían gritos de placer, en realidad no hay ninguna diferencia. Cuando se encuentran dos visiones así, tan contrarias, puede suceder un milagro o bien una tragedia. Esta historia trata justamente de eso. O directamente el bien y el mal se parecen. Y fíjate, mi mente también ha querido encontrar reminiscencias de otro niño daimónico de la literatura, quizás el más famoso. Rambo. También, pero ahora me estaba refiriendo a otro de ficción. Ah, de ficción. O sea, un personaje que es Peter Pan. Ah, claro, por supuesto. Porque los meses pasaban y nada cambiaba en mi cuerpo, no me desarrollaba, aún hoy no lo he hecho, la misma altura, la misma longitud de brazos y piernas, el pecho liso, el pubis blanco, no hay rastros de menstruación. Y es que Joy no crece, ¿no? No puede crecer, ¿no? Y claro, y luego está ese monumento a los niños caídos que también puede sonar un poco, incluso pensé en la estatua de Peter Pan en Kensington Gardens, que es chulísima, y también en los besos que da Joy al caballero y a Jan, que hay no sé si lo conocéis, hay una escena en la novela de Peter Pan que hace, no recuerdo exactamente qué hace algo bien al principio y entonces Wendy le dice, te voy a dar un beso. Y él, que es también la inocencia y la ingenuidad extrema, le hace así, le ofrece la mano porque no sabe lo que es un beso, ¿no? Y ella le da un dedal. Y Joy hay dos momentos en los que dice, me llevó a esa, Sí. a esa escena del beso. Yo, por cierto, llevo un dedal tatuado aquí, que es Ay, qué por bonito. Peter Pan. Y la primera portada de Peter Pan también la llevo Qué tatuada aquí. guay. Entonces sí que Sí, estaba sí, Peter sí. ahí, ¿no? Sí, También. sí, sí, también. Vale. También. Hay muchos niños de esos. Está Monel también. Claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que la de Monel estaba más fácil porque hay una cita al principio de Schwab, ¿no? Sí, Sí. pero esa creo que es no sé si es de No, la no es Cruzada del de libro los de Monel, Niños. pero sí, sí. También la Cruzada de los Niños, ¿no? Claro. Ese libro me parece, creo que es, sí, de mis favoritos. Y también Las Puertas del Paraíso de Andreyevsky, que ya son más adolescentes que niños. No sé si conoces este. Sí. Maravilloso. Y Rambo, claro. Claro. Es el niño maldito por excelencia, ¿no? También lo llevo tatuado. Bueno, creo que compartimos muchas cosas. Bueno, pero ahora me gustaría hablar de la otra cara de la moneda, de Face y del mal. Lo conocemos a partir del segundo capítulo, cuyo título parece equiparar las vocaciones de escritor y asesino. Face es un escritor que sigue el camino de la violencia y tal vez, en la novela hay mucho tal vez también, tal vez sea el asesino de su madre y de un niño pequeño, como poco. Este capítulo podría estar localizado en Chile y el influjo de Bolaño, a quien has mencionado antes, también se hace palpable, ¿no? En cambio, claro, tienes que rascar esas pistas porque los capítulos van cambiando, quienes ya hayáis leído, y de repente pues vas viendo americanismos que al final puedes medio ubicar más como chilenismos, pero bueno, en realidad tampoco sabemos dónde está, ¿no? Sí, tampoco importa mucho, ¿no? No, tampoco importa, sí, es por verdad supuesto. que es como un lugar de América. Eso, incluso a veces, claro, lo que pasa es que también es cierto que en Latinoamérica hay muchos elementos de Norteamérica que también se entremezclan, ¿no? Hay una cosa ahí como... Pero bueno, también es la magia de la literatura que puede crear esas localizaciones pues en base a su propia historia, ¿no? A la propia historia de la literatura.
que tenemos una serie de imaginarios compartidos. Claro. También. Oye, y sobre Face, me interesa también, ¿fue difícil convivir en ese proceso de escritura, convivir con un personaje como Face? Imagino que... No sabes. Sí, o sea, pesadillas, 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 al infinito. Claro. Sí. Y oye, ¿y la escritura tú crees que está más cerca del bien o del mal? Creo que está en medio. Creo que está en la... Sí, en el punto de encuentro, en el punto de lucha, en el punto de conflicto. Sí, no... Me ha costado entender eso, pero creo que es necesario entender y abrazar este elemento, sí. Yo creo que Face es el mal, o representa el mal, en buena medida por culpa del Caralagarto. Ese personaje fantástico, que es un extraño ser, que podemos entenderlo como una alucinación paranoide, o bien podemos entenderlo como una realidad. De hecho, es visto por al menos 2 personajes. Mucha gente de aquí ya sabe de mi afición por la ufología. Y es que las apariciones del Caralagarto a mí me parece que están muy bien reproducidas en base a muchos testimonios de personas que han tenido contacto con estas entidades. La comunicación telepática, la interrupción del tiempo y la tecnología, el olor. ¿Tú has tenido algún contacto con esa realidad daimónica alguna vez? Pregunto en serio, ¿eh? Esto no se puede decir aquí. Vale. Me encanta. Vale. Venga, pues pasamos de este tema. Podemos hablar del personaje si quieres. Sí, por favor, claro, háblame de Caralagarto. Sí, sí, sí. No sé. Claro, es que lo demoníaco tiene muy mala prensa, pero también, bueno, para los griegos, Daimon era también la inspiración, ¿no? Claro. Sí, no lo sé. Me parece que este personaje de Face está como de alguna manera condenado por esa aparición, ¿no? Es como que su forma de entrar a la escritura está únicamente... Su única puerta de entrada es esa, ¿no? Es el mal, ¿no? Entonces, yo creo que por eso se produce ese enganche tan profundo cuando aparece Joy, porque de alguna manera es la posibilidad de subvertir su propia condena, ¿no? Que ha intentado hacerlo de otras formas, como cortándose un dedo, escapándose o arrebatándose completamente y siguiendo, ¿no? Pero también está enganchado a la escritura. Es como... no lo sé. Es curioso porque hay muchos personajes en la historia del arte y de la literatura en los que vemos pues, características similares, ¿no? Como Caravaggio, por ejemplo, o Gesualdo, ¿no? El compositor, Carlo Gesualdo. Para mí no hay más que preguntas en esto, ¿eh? O sea, no tengo... No, o sea, me adentré ahí sin tener claro lo que iba a pasar. No sé. Cito: es extraño cómo la historia se repite en los detalles más inesperados. Esta oración, con pequeñas variaciones, se repite a lo largo de la novela. La historia se repite en los detalles y en los símbolos. Voy a enumerar algunos de esos símbolos que aparecen y desaparecen en Joy. El acto de erguirse, el verbo flotar, las amputaciones, los pasillos, la flor dorada, cacharro dorado, santo grial, como queramos, el perro blanco, las serpientes, una luz naranja en el cielo, un guante, una polilla, el cuaderno verde con marco dorado, la gota de sangre de la que ya hemos hablado antes, el amigo que se enamora de tu pareja. Y por encima de todos sobresalen imponentes 2 fundamentales para comprender la historia: el agua y el bosque. No sé si nos puedes contar un poquito
esos símbolos iniciáticos, ¿qué significado tienen en la tradición? A ver, mira, antes de eso, como contaría un poco, porque no sé... Es que se me ha olvidado que te quería pedir que pusieras, para quien no hubiera leído nada del libro, y perdóname esa persona que no haya leído nada del libro, que pusieras un poco en contexto un pequeño bosquejo, porque claro, a lo mejor no sé Hemos si... entrado Sí, hemos entrado a como muy saco. a piñón en el bosque. Bueno, Pero, en fin, hago dilo un pequeño mini... como quieras. Aunque ahora hayamos... Sí, claro, Pero bueno, perdonadme. si alguien no lo ha leído, perdón. Una niña de 12 años que vive en un pueblo llamado Las Navas del Marqués. Un día de nieve se adentra en el bosque y no regresa, desaparece. 2 años después aparece en el mismo bosque, la encuentran, está como ensangrentada, tiene una herida en la pierna y no recuerda nada de lo que ha pasado durante esos 2 años y tampoco lo anterior. O sea, no recuerda a su familia, entonces es llevada a su casa, pero no conoce a sus padres, no reconoce a sus padres, no reconoce... Bueno, a veces le vienen como una especie de chispazos, ¿no? Una suerte de reconocimientos. También es cierto que ese es el primer capítulo de la novela, está escrito en primera persona, es la única parte de la novela que está escrita en primera persona y probablemente es una primera persona no del todo confiable, diría yo. O sea, es uno de estos personajes que no sabes si te lo puedes creer del todo, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí un poco como... Yo soy una lectora dada a creérmelo todo, ¿eh? Pero bueno, sí que creo que está esta tensión, ¿no? Está esta tensión de... Después, el resto del texto está narrado en una tercera persona, creo que muy cinematográfica, ¿no? O sea, vamos viendo las escenas, por algún motivo algunas escenas las vemos y otras no las vemos, ¿no? Hay un trabajo, por un lado, con la elipsis y por otro lado con el símbolo. Creo que esos serían como los dos elementos con los que se compone la estructura del relato. Y los símbolos son los que son símbolos un poco siempre ciegos, cegados, no terminas de saber del todo qué significa que aparezca ese símbolo varias veces. Sabes que es un símbolo porque tiene esta especie de, bueno, hay esa reiteración y hay ese halo como de misterio a su alrededor. Y cuando lo vas a coger... Se esfuma, sí. Pero esos elementos son los que de alguna manera componen la trama. Es decir, bueno, al menos desde el punto de vista del proceso de escritura fue así. Y creo que también en la lectura se puede tener esa impresión, ¿no? Que quizás, no sé cómo lo habéis vivido, si quienes hayáis leído el libro, puede resultar un poco perturbador, o el hecho de sentir como que el relato no satisface o frustra esos intentos de llegar a un sentido, de llegar a, ¿no? a un, a entender, a que alguien explique por qué todas esas cosas están pasando y no sabemos nadie por qué, ¿no? Eso pues es la dinámica, ¿no? Pero eso es lo que sucede en un poema, finalmente, ¿no? Lees un poema y hay gente que dice: no me gusta la poesía porque para entenderla tengo que sobreanalizarla y como tal, y es como, bueno, no, el reto al que nos somete la poesía es acercarnos a algo misterioso con algo muy volátil que es el lenguaje, las imágenes que despierta el lenguaje, el sonido, la reverberación sentimental que generan el sonido y esas imágenes entremezcladas, cómo nos acercan a algo misterioso sin mostrárnoslo, dejándonos como a los alrededores, ¿no? Y eso genera una tensión emocional que no es la tensión de la típica trama narrativa. La tensión de la típica trama narrativa se construye como, bueno, pues como un tipo de relato de principio, nudo y desenlace, y el desenlace puede ser más o menos revelador, pero digamos que el narrador sabe, en este caso sabrá, yo no soy este tipo de narrador, entonces yo no sé, yo quiero estar en el misterio, ¿no? En este libro. Entonces, bueno, pues la novela funciona como una especie de poema
de 300 páginas. O sea, esa es la manera en que yo quería componerla, porque también lo que me apetecía era sentirme como cuando estoy escribiendo un poema, pero mucho rato, horas y horas y días y años. Esa era como ese deseo, ¿no? Y un poco, ojalá la promesa de que en la lectura se pudiera dar también esa pues, sensación de que el cerebro se abre y que te mareas un poco y que no entiendes pero a la vez sigues, ¿no? Un poco, que es algo que me parece que es muy conmovedor, ¿no? Bueno, ahí está la gran Lo has explicado perfectamente. bueno, la aventura de este libro, que para adentrarse y poder disfrutarlo hay que asumirla, claro. Y entonces esos símbolos, pues algunos de ellos están como más o menos, bueno, pues hay elementos que los van como engrandeciendo o volviendo más complejos o confusos, ¿no? Hay algunos que son muy personales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía de Paul Celan, no sé si conocéis a este poeta. Bueno, no es el único que ha hecho esto, pero es un poeta, él era un poeta nacido en Rumanía, como, bueno, que durante su juventud vivió el nazismo, ¿no? Entonces, su madre, sus padres eran judíos, su familia era judía, y él se había criado en una cultura germanófila, digamos. Sus lecturas habían sido alemanas, su madre hablaba con él en alemán, entonces él había aprendido, escribía en rumano, pero también su gran formación literaria y artística había sido en alemán, pues Goethe, ¿no? y Bach, como, bueno, en fin, como símbolos muy importantes. Bueno, llegan los nazis, se cargan a sus padres, él se va exiliando, ¿no? Y él siempre escribió, bueno, tiene esta como crisis en su obra y en su vida, que es el hecho de tener que escribir en la lengua de sus asesinos, ¿no? Y de pertenecer a un mundo, el judío, que también rechazaba porque su padre era sionista, y entonces él estaba enfrentado al sionismo y a la vez compelido a ser más judío de lo que era porque de alguna manera había sido arrasado por el nazismo, ¿no? toda su existencia. Entonces, en esa especie de herida, brecha profunda dentro de su lengua materna y de su lengua poética, él hace una escritura profundamente hermética, ¿no? Hay gente que considera que es profundamente hermética y está cargada de símbolos, pero súper cargada de símbolos. Son elementos que se repiten y se repiten, el ojo, la pestaña, lo ciliar, y que no entiendes realmente. Son poemas que no se pueden entender, que sintácticamente se vuelven completamente inaccesibles, ¿no? Pero si rastreas, en algunos casos, podemos incluso, por testimonios de amigos, etc., en algunos casos podemos descifrar algo de esos símbolos. Y en cualquier caso nos damos cuenta de que son profundamente íntimos. O sea, es como una vida que él esconde y esconde y esconde y oculta y sintetiza hasta el tuétano. Eso me parece muy hermoso, ¿no? Es propio ya de una poesía como muy destilada. Y creo que hay elementos así en Joy, muchísimos. En mi poesía en general también. Me gusta trabajar con eso porque te da una libertad. Es la libertad de una evasión, que también tiene eso la literatura, ¿no? Y luego también hay símbolos como más arquetípicos, si quieres, como lo que hablabas del bosque o del agua, que yo creo que, claro, me parece muy bonito que haya elementos de la literatura o del arte, del cine, de lo que sea, que a todos nos dicen algo, que a todas y a todos nos tocan, porque al final la literatura y el arte y la cultura está hecha de millones y millones de fragmentos de vidas del pasado, del futuro y del presente, no sé, es como que estamos ahí en una especie de lengua viva común, no sé. Es un poco alienígena en realidad, ¿no? Pero a la vez también es muy personal. O sea, para mí cuando hablo del bosque
no trabajo desde la abstracción. No trabajo desde la abstracción. Ya. Bueno, yo es que, claro, con el agua, por ejemplo, pues hay muchos personajes que están constantemente, bueno, constantemente tampoco, ¿no? Pero cruzando masas de agua, ya sean arroyos, ríos, lagos, y ese pasar al otro lado. Bueno, Caronte aparece medio mencionado. Por cierto, me encontré un gatito, la gente ya me conoce, mientras leía Joy y lo encontré al otro lado del canal, entonces le he puesto Caronte. Estamos buscando casa. ¿Quieres llevártelo a Madrid? Tiene un mes. No me digas, mi hijo me fliparía. Claro, pues llévaselo. Te lo traigo mañana. Y mi marido me mata. Va con el biberón, le estamos dando el biberón. Bueno, en fin. Me lo pienso. Vale, venga, piénsatelo. Y si alguien quiere un gato, por favor, que levante la mano. Pobrecito. Caronte. Caronte, sí. Bueno, eso, que hay muchos personajes que están... Y claro, lo de la idea de cruzar una masa de agua es como un paso entre mundos, ¿no? Totalmente. Y como hay tanto cambio, digamos, dimensional, yo veía ahí... Y el bosque, pues también tiene esa cosa, ¿no? Sí, o sea, son lugares y son elementos que efectivamente producen como cambios, transformaciones de la conciencia colectiva, así es. Como... Claro. De hecho, hay algunas citas que tengo aquí sobre el bosque. Al fin y al cabo, todos los bosques se parecen. Las copas a veces viajan por los bosques o los bosques siempre quieren tragarse los caminos. Es como el bosque de las Navas es el mismo bosque de París. Sí. Bueno, y sobre esto que decías antes, de los símbolos ya a nivel como personal, digamos, yo iba leyendo la novela y le contaba a mi mujer que no la ha leído, pero ella sí ha leído tu obra poética y me decía que había muchas ideas, muchos símbolos, obsesiones que ya se podían encontrar en tu obra poética, ¿no? Y entonces ella y yo tenemos una teoría de que los grandes escritores y escritoras no pueden salir de la misma... Estamos atrapados. Sí, que estáis bueno, atrapados. Yo no sé, grande, ¿no? ¿Eh? Yo sí, grande, pequeña, sí. Pero no crees pero que sí pasa estoy un poco? atrapada, eso sí es verdad. Sí, bueno. Pero yo creo que pasa, quiero decir, aunque tú no te consideres grande, pero ¿no crees que... A mí de mis autores preferidos sí sucede eso, como que no son obras separadas, sino una obra. Claro, eso. Y una obra que muchas veces también se mezcla con su vida. Eso es. Y eso me parece total maravilloso. Sí. Bueno, vamos a... tengo que hacer 2 juegos más y ya son las 9. Vuelve el juego del Suscrabble. El juego del Suscrabble es un juego en el que yo leo citas y tú tienes que decir si las suscribes. Citas de tu libro, ¿vale? Si las suscribo como persona. Como Ángela Segovia. No como autora, sino como persona. Sí, como persona. Y la selección es aforismos gnósticos. Ay, por favor, qué movida hacer esto con este libro, ¿eh? Porque... Gnósticos o místicos. Sí, puedes decir, no lo tengo claro, también, si quieres. ¿Por qué llamamos a esto vida y separamos de ella todo lo que desconocemos? Suscribo. Detrás de tanta tristeza siempre hay un exceso de alegría, una alegría que no encontró el modo de acomodarse en el mundo. Suscribo total. Todo está oculto, importa solamente lo que no se ve tras lo que se ve. Suscribo. La verdad no tiene relación directa con la realidad. Totalmente. Es difícil describir la luz en la que vivimos, una luz que oculta la luz. A ver, el MS otra vez. Es difícil describir la luz en la que vivimos, una luz que oculta la luz. No, esa no es mi experiencia de la luz, es la de la niña esta. Vale. Si existe la soledad, debe parecerse a Dios. Sí. En realidad, Dios no es otra cosa que la muerte, y nosotros estamos hechos de muerte, por lo que, por pura lógica, también estamos hechos de Dios. Sí.
Cuando encontramos la llave de una prisión, aparece la siguiente. Son prisiones interiores. Sí. Que no sea visible no quiere decir que no esté. También. ¿No le parece que a veces la vida... Bueno, esto es como una pregunta, pero también... ¿No le parece que a veces la vida se vuelve demasiado real? Sí, me lo parece. Y esto es se está hablando de la muerte, ¿no? Me gusta sentirla cerca, pues así estoy libre de todo sufrimiento. Con ella a mi lado me siento invencible. Sí. Y el último, no es fácil encontrar algo que se ha olvidado. Desde luego. Este último a mí me hacía pensar en la idea de la anamnesis platónica, ¿no? Y esta idea de que además los poetas yo creo que hacéis justamente eso, ¿no? Hacernos recordar algo que hemos olvidado, ¿no? Y creo que también decías algo antes sobre la poesía, y yo creo que leer un buen poema te enseña más que leerte 50 ensayos. ¿Suscribes eso también? Sí, porque mira, yo creo que... sí, creo que... no te vuelve más intelectual ni más erudito. No hablo de eso. Pero te vuelve... Bueno, que te vuelve más idiota. Eso es. Sí, te vuelve más idiota, lo cual es fantástico. Vale, bueno, pues vamos a terminar con el juego que siempre hacemos, de que tienes que elegir entre referencias culturales que aparecen también en tu novela, ¿vale? He amputado una veintena, la mayoría son explícitas y se han erguido durante la lectura, aunque bien podría ser que alguna de las implícitas sea solo una impresión mía. He descartado objetos míticos. O sea, como ¿tengo que elegir? Sí, yo te iré diciendo, te iré dando a elegir de las referencias. ¿Entre una cosa y otra? Sí, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Sí. Vale. Y he descartado objetos míticos como el Santo Grial o un Land Rover, y también he prescindido de animales, vegetales y lugares. ¿Preparada? Pues allá vamos. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahora. Yves Saint Laurent. Bueno, a todo esto, cuidado porque va a haber nombres en francés, yo no tengo ni idea de francés, ella los va a decir muy bien seguro, pero yo, con que me entendáis suficiente. Yves Saint Laurent o Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa o San Juan de la Cruz. San Juan. San Juan de la Cruz o Kierkegaard. San Juan. San Juan o... Venga, este lo voy a decir. Descartes. San Juan. Por cierto, me encanta que sea la segunda novela consecutiva que se le dan palos a Descartes. Borja también le zumbo. Vale, estamos con San Juan, ¿no? San Juan o Kant. San Juan. San Juan o Caravaggio. San Juan. San Juan, qué convencida, qué convencida. Es que no sé si voy a conseguir salir de ahí. San Juan o Cleopatra. San Juan. San Juan o la Virgen. San Juan. San Juan o los extraterrestres. Ay. Joder, los extraterrestres, venga. Los extraterrestres o Perséfone. Los extraterrestres. Los extraterrestres o Marcel Schwab. Schwab. Schwab o Guilhem de Poitiers, pronunciación... Guillermo de Aquitania. Venga, Guillermo de Aquitania. ¿Pero te quedas con él? Sí. Guillermo de Aquitania o Chrétien de Troyes. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o Flaubert. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o Stendhal. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o Víctor Hugo. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o Alfred de Musset. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o Dino Campana. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o James Matthew Barrie. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o Boris Vian. Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania o David Lynch. David Lynch. David Lynch o Bolaño. Bolaño.
Bolaño o Berlén. Bolaño. Bolaño o Jambo. Jambo. Pues venga, te quedas con Jambo. Bien. Bueno, Qué guay, me ha encantado. te pensabas que te ibas a quedar con San Juan de la Cruz, ¿eh? Sí, digo, Ibas ya muy no yo te veía salgo, como ya no muy salgo. convencido. Sí, sí, pero bueno, hay que lanzarse, hay que lanzarse. Bueno, para terminar, y por si te quieren hacer alguna pregunta, o bueno, Sí, luego sí, les firmas por ejemplares, me gustaría llevar a cabo un ritual. También me gusta hacer este tipo de cosas. Y es que en un momento de la novela, el padre de la niña desaparecida lleva a cabo una especie de conjuro, fórmula mágica, para que su hija aparezca. Y repite las siguientes palabras: copa de oro, lirio, grillo topo, animal blanco. Me recordó un poco al Asa Nishimasa de Fellini 8,5, no sé si has visto esa película, que utilizan ese conjuro como precisamente para volver a los sueños de la infancia, ¿no? de la inocencia. Es verdad. Se Se me había olvidado esto. Sí, yo lo utilicé muchas veces como contraseña, Asa Nishimasa, para... Ahora ya os he dado la pista. Joder. No, creo que ya no la utilizo. Bueno, entonces, a modo de despedida y para desearte el bien, me gustaría que recitáramos todos juntos a la vez. Lo repito una vez más y luego lo hacemos todos juntos, ¿vale? Es copa de oro, lirio, grillo topo, animal blanco. ¿Listas? 1, 2 y 3. Copa de oro, lirio, grillo topo, animal blanco. Ángela, gracias. Ay.